Bueno, licenciada Mariana Kers, psicóloga, sexóloga. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien. Bueno, lindo verlos también a ustedes del otro lado, saber que están ahí. Y hoy voy a hablarles de un tema que afecta a 1 de cada 3 varones en algún momento de su vida, que es la eyaculación precoz. Seguramente en casa pudo haber pasado alguna vez en algún momento o está pasando ahora. Tengo que decirles primero lo más importante, tiene tratamiento y tiene solución. Eso es lo más importante, lo que va a bajar la ansiedad, pero hoy les voy a explicar causas, consecuencias de la eyaculación precoz y el tipo de tratamiento, cómo se trabaja para llevarles tranquilidad sobre este tema y que lo puedan resolver, porque es un síntoma súper molesto para la sexualidad. Marian, rápido, ¿se puede definir eyaculación precoz para quien no está viendo? ¿De qué estamos hablando? Sí, la eyaculación precoz es la dificultad para controlar en el momento de la eyaculación. Por supuesto que la eyaculación de por sí es la liberación del control, digamos, tiene esta paradoja. Le vamos a agregar el componente de la molestia. Si la dificultad para controlar la eyaculación te molesta, no lo estás pudiendo controlar bien, te genera frustración, te trae problemas de pareja, esta columna es para vos. ¿Es el tema del control, no del tiempo? No, no se mide más en tiempo. Hace muchos años atrás se medía en tiempo y la realidad es que nadie va a la cama con un cronómetro y pensar, bueno, a ver, 1 minuto 20, estoy dentro del parámetro, no estoy dentro del parámetro. La verdad es que ¿No se mide en cómo es lo que está sintiendo o cómo está disfrutando la pareja? Sí, claro, por eso tiene que ver con el control y con el disfrute dentro del otro. Control. No, propio. Propio. ¿Por qué siempre esa mirada hacia el otro? Qué complaciente. No, la mirada es individual y siempre tenemos que pensar también en si genera molestia y está generando frustración, no importa si pasaron 18 minutos de la relación, sino en realidad, ¿qué te pasa con eso en ese momento? Y ahí hay estrategias de abordaje. A la columna de la licenciada Mariana Kers. Vamos a hablar de eyaculación precoz. Muy bien, ahora sí vamos a pensar un poco qué es la eyaculación precoz, porque cuando hablamos de eyaculación precoz, hablamos de la dificultad para poder controlar en el momento de la eyaculación. Y si bien el momento de la eyaculación es un momento justamente de la pérdida de control, se caracteriza por eso, lo básico acá es que genere malestar, que genere frustración, esa emoción negativa asociada a la eyaculación, entonces ahí sí estamos hablando de eyaculación precoz. Antes Milton me preguntaba si se sigue midiendo por tiempo. Hace muchos años en los manuales de sexualidad se hablaba de 1 minuto 30, 1 minuto 40 de penetración intravaginal y la realidad es que hoy en sexualidad no podemos seguir pensando en tiempos, no se piensa más en cantidades, lo que pensamos es en la calidad de un encuentro. Una persona puede estar con otra durante 6, 7, 8 minutos y estar pasándola pésimo, horrible, y no porque la calidad del encuentro haya sido malo, sino porque en su mente tiene la idea fija, obsesiva de voy a eyacular, no voy a poder, no puedo controlar, y empiezan todos estos distractores que lo único que hacen es eso, desconectar a la persona del encuentro sexual y obviamente no hay placer para nadie ahí. Si vos estás viendo que tu pareja sexual está pensando en cualquier otra cosa... ¿No sirve esa tema pensar ¿Qué vas a decir? Ojo con lo que vas a decir. La formación de Atlanta y ya empezamos, ¿no? Eso se llama... Campia, Cami, Macia, Maraboto, Pérez, Merlo, Virardi. Eso te lo sabes. La del 95, Atlanta campeón. La tenés claro entrenada, sí. evidentemente. Esa está. O técnicas de interrumpir. No, está bueno lo que estás diciendo. La realidad es que ni la técnica distractiva, ni la técnica de interrumpir, que le decimos coito interruptus, ninguna de las dos técnicas sirven para poder resolver. Sí es verdad que en el momento te van a dar una solución. Esto sí es una realidad. O sea, si vos en el momento estás pensando en otra cosa, y a veces hay gente que piensa cosas feas, como situaciones de muerte, de accidentes, situaciones feas, sí, tremendo. Tremendo. Eso obviamente en el momento te desconecta y obvio no vas a eyacular, pero no es una solución. Si yo tengo que pensar en cómo vivir con este síntoma a largo plazo, de ninguna manera voy a encontrar ahí una solución. Entonces lo que tengo que pensar primero es esto, naturalizar que lo que te está pasando es habitual. Vamos a ver la primera de las placas. Le pasa a 1 de cada 3 varones, chicos. Es muy alta la cantidad. Somos 2 acá con la man. Y enchufemos a los cámaras y uy, se complica acá. Y el control. Y en el control que hay un montón. Bueno. Vamos a la primera de las placas. Ahora sí, veamos un poco el resumen de todo esto que les estaba contando recién, como para poder entender después las causas y el abordaje. Entonces la primera es cuando un hombre llega al clímax antes de lo deseado,
generando frustración en él o en su pareja sexual. Y es más común de lo que se cree y no siempre, y esto así, en negrita, no siempre significa un problema de pareja. Y esto es muy importante decirlo porque muchas veces en parejas hetero es la mujer quien se cree responsable de lo que está pasando. Y algo más, muchas veces los varones, inclusive los más jóvenes, culpan a su pareja. Te hago una consulta. ¿Esto suele suceder con más frecuencia en parejas de hace mucho tiempo o en parejas nuevas? Más en parejas nuevas, ahí es donde más se da y donde más lo podemos encontrar. Por esto, porque ante la novedad, la ansiedad, el tiempo que estuvimos sin pareja previamente, todo eso genera, lo pongo entre comillas, malos hábitos en el momento de la sexualidad. Y luego en el momento de los encuentros sexuales toda esa ansiedad se va a poner en juego y la frustración también del querer demostrar algo que no puedo, no llego, no lo logro, por supuesto también va a tener incidencia. ¿Entra en juego la frecuencia de Sí. relaciones sexuales? Sí, definitivamente sí, es un recontra sí. La verdad es que cuantas más relaciones tenés, de nuevo, no es la solución, no estoy diciendo tengan más... Antes, hace muchos años, en urología sobre todo se le decía a los varones, es una cuestión de acostumbrarte, tener más relaciones vas a ver que se te va pasando. No, no se te va pasando. La verdad es que cada vez es peor. Vamos a la segunda placa, las causas, como para entender un poco en dónde estamos. Factores físicos. Hay algunas personas que sienten mucha sensibilidad en el glande, ¿sí? Eso puede pasar. Y algunos problemas hormonales. Esto está un poco ahí como estudiándose. No hay todavía conclusiones respecto a qué problemas hormonales pueden generar estas situaciones, pero sí los factores emocionales, la ansiedad, las experiencias sexuales previas y esto, ¿no? Reconocer las causas nos ayuda a elegir el tipo de tratamiento, porque no es lo mismo que una persona tenga ansiedad a que una persona haya pasado, por ejemplo, por un tratamiento de próstata. No es lo mismo. Entonces, todo esto siempre lo tenemos que evaluar de manera integral, siempre poner sobre la mesa. Vamos a la tercera de las placas, que es la manera en la que lo abordamos en nuestro equipo de sexología, que van a ver que nosotros tenemos, como siempre les dije, una estrategia que tiene múltiples factores, múltiples variables. Existen estrategias médicas, existen estrategias terapéuticas y también conductuales para poder manejarla. Y la combinación de ejercicios de control, las técnicas de respiración, la terapia sexual y la comunicación con la pareja es muy efectiva. Pero, voy a poner este pero para que me entiendan en casa. Si bien los ejercicios de control, las técnicas de respiración, la terapia sexual y la comunicación asertiva funcionan y funcionan muy bien, esto tiene que ser guiado por terapeutas, tiene que ser guiado por sexología, porque si no, si hacemos todo esto de forma separada, y es el doctor Google, que ustedes ya lo conocen y seguramente acudieron alguna vez, si yo busco técnicas de control, van a encontrar un montón. No es que no hay un montón de información, pero si yo hago esto por separado y después hago esto, lo más probable es que al no poder unirlo, no poder integrarlo, la respuesta que yo tenga a ese tratamiento va a ser muy escasa, muy nula y sobre todo te vas a aburrir en el medio de hacer ejercicio y no ver ningún resultado. Así que siempre la consulta con sexología.